curso del Instituto Paulino, todos los que están escuchando. Arik, ¿qué vamos a aprender en este curso de estudio de la Torá? Que yo mismo lo voy a llevar, yo mismo voy a llevar el curso. Wow. Bueno, pues me alegra que Alpizar él mismo vaya a llevar el curso porque le hace muy buena falta, ¿no creen, Shemaíns? Vamos a ver. Bueno, estamos viendo aquí la videoreacción que hace Francisco Yadmiel del canal Alianza Perpetua de Raíces Hebreas. Bueno, sabemos que entre Raíces Hebreas y nosotros, los que estamos en la iglesia cristiana evangélica, la iglesia que pues nosotros defendemos, que estamos viviendo en el nuevo pacto, en la Torá del Mesías, en las instrucciones del Mesías. Y ellos, que son de raíces hebreas, pues están bajo el antiguo pacto y bajo la Torá de Moisés. Ellos se guían por la Torá de Moisés, por la ley de Moisés. Entonces, pues hay siempre hay un pique, ¿no? Le dice uno, un dime y direte entre ambos bandos, ¿no? Entonces aquí vemos que él le hace una videoreacción a este video donde el pastor José Carlos Alpizar hace una invitación a los seguidores de tomar un curso de Torah. Entonces aquí estamos viendo de que Francisco dice, bueno, le haría muy bien a José Carlos tomar el curso de Torah, ¿no? Le hace mucha falta. Y también le hace falta a Francisco Yadmel porque ellos la leen pero no la entienden. Vamos a ver qué más. Porque aquí es de señalar de que el invitado del hermano José Carlos, del pastor, Steven Arik Barel, es un judío mesiánico y que él está a favor también de que no debe uno de guardar la Torah de Moisés, sino la Torah del Mesías. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué más dice? Así que primero vamos a entender qué es la Torah, el significado de la palabra Torah. Amigo, no le des muchas vueltas, te enredas muchos y junto con... Bueno, pero porque dices te enredas mucho y no dejas que siga el video para que explique. O sea, es que ellos siempre así son. O sea, raíces hebreas. Luego dicen que nosotros somos los que los criticamos y que esto y lo otro, pero ellos siempre hacen mención de nosotros. O sea, ellos siempre denostan, siempre ellos atacan. Y aquí lo estamos viendo, somos testigos de esto. Idolatría paulina. Se enreda. Vean lo que les digo. El canal del pastor José Carlos se llama Teología Paulina. Él le dice idolatría paulina. Le pregunto yo por qué idolatría paulina. Quisiera yo que me contestara Francisco por qué dice idolatría paulina. Entonces, ustedes no entonces tienen a Yeshua como el Mesías. No es digno él de honra. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué dice idolatría paulina? ¿Se dan cuenta? Sigamos escuchando. Mucho, es muy sencillo. La Torá son las instrucciones y mandamientos que el Padre dejó para sus hijos, para su pueblo. Exactamente. Hoy vemos Torá significa instrucciones. Y fue lo que trajo el Mesías. Instrucciones. ¿De quién? De parte del Padre. Porque él lo dijo, mi palabra no es mía, sino de mi Padre. Entonces lo que Yeshua habló aquí, cuando él dijo que los que guarden los dos grandes mandamientos han guardado toda la ley. Así que hay que escuchar lo que el Padre le dio al Mesías que tenía que hablar. Y ustedes, los de raíces hebreas, no han escuchado al Mesías. Y él dijo estas palabras a los fariseos. Ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ustedes no escuchan la voz del Mesías, porque no siguen sus instrucciones. un pueblo que se dice ser de Elohim, pero es un pueblo rebelde. Vemos que se dicen ser hijos de Elohim, pero son rebeldes. Bueno, los rebeldes son el pueblo de Israel fue rebelde. Así lo presenta el Tanaj. El pueblo de Israel fue rebelde a las instrucciones del Todopoderoso, del Eterno. Y exactamente se cumple también con ustedes de raíces hebreas. Ustedes son rebeldes a las instrucciones del Padre. Porque el Padre fue muy claro también cuando dice allá en Deuteronomio 18, versículo 15 en adelante,
Cuando dice Moisés, hablándole a los hermanos israelitas, que tenían que escuchar a aquel profeta que vendría. Y los que no lo escucharan serían desarraigados del pueblo. Israel fue desobediente a esta ordenanza. Aunque ellos dicen que es Josué, el profeta aquí anunciado, pero es Yeshua, es el Mesías. Entonces aquí también ustedes entran ahí en ese grupo, Francisco. Ustedes no han escuchado al Mesías, ustedes están escuchando a Moisés. Siguen la Torah de Moisés. Sigamos escuchando. No se quieren sujetar a su Torah. Lo mismo que vemos desde el Edén. La rebeldía viene desde el inicio de la creación. La rebeldía a la Torah, a los mandamientos de Elohim no es nueva. Pero hoy vemos que Los mandamientos de la Torah son para el pueblo de Israel. No es para ustedes, Francisco. Si ustedes dicen que están en el nuevo pacto y han recibido a Yeshua como el Mesías, no pueden ustedes estar en el nuevo pacto y en el antiguo pacto, o en la Torah del antiguo pacto a la vez. O sea, no pueden mezclar los dos pactos. No pueden mezclar ambas instrucciones. No pueden mezclar a ambos mediadores. El mediador del antiguo pacto fue Moisés y el mediador del nuevo pacto es Yeshua. Entonces no pueden estar en ambos pactos y en ambos mediadores. O sea, están en un error ustedes terrible. Y ustedes son los que son rebeldes al llamado. Nosotros les hemos dicho muchas veces, el cristianismo se los dice, pero como dicen ustedes que estamos nosotros siguiendo a Roma, pues ellos no nos hacen caso. Están en un error muy grave. Sigamos escuchando. que se están levantando, ¿verdad? En rebeldía en contra de Elohim, en contra de Elohim mismo. ¿Por qué lo digo? Porque los mandamientos, Elohim los escribió con su propio dedo y dice que fueron palabras de vida, pero para esto son palabras de muerte. Qué bárbaro. Eso te lo dice muy claramente Pablo. No recuerdo si es en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, donde dice que lo que fue grabado en piedra es un ministerio de muerte. Eso te lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Si estás en contra también de lo que el apóstol Pablo enseña, pues estás en un error muy grave, en una confusión terrible. Yo por eso voy a hacer pronto un video con el tema las confusiones de raíces hebreas. Sí, qué ignorancia, ¿verdad? A ver, vamos a ver qué más dice. Todos la usan. Vamos a entender qué es las leyes que Dios le dio a Moisés, porque esas leyes no son fáciles para entender. No, sí son fáciles para entender. Una cosa es que no queramos obedecer y otra es cosa que no las entendamos. Solo un burro no las entendería, porque son Pues, muy fáciles. son Son muy ustedes. fáciles de entender. Facilito. Ahí están los principales 10 mandamientos. ¿Qué es Son ustedes los que no entienden. Así que esa palabra que le aplicas a los hermanos es para ti. ¿Sí? Los burros son los que no entienden, dice. Ustedes son los que no han entendido que la Torah de Moisés es para el pueblo de Israel. Y es muy clara la escritura. Dice, estos mandamientos y estatutos que yo te doy a ti, a los hijos de Israel, dice. Y los extranjeros que quieran también vivir con ustedes dentro de su tierra, también tendrán que guardar la misma Torah. Así es, o sea, es clara la palabra. Pero bueno, él no entiende esta palabra, Francisco, y los de raíces hebreas. lo que hace el hombre? Bueno, Elohim dice una cosa y ustedes dicen otra. Así es de que, pues, vamos a centrarnos y vamos a acomodar las cosas como son. Los mandamientos no son difíciles. De hecho, Deuteronomio 30, ahí te lo dice Esteban Alpícar, ahí te lo dice Deuteronomio 30. También Shaulo, el ídolo de este pastor, ahí te lo dice en Romanos 10. Estas palabras no son difíciles de practicar, no son difíciles. Shaulo, dice, tu ídolo. Miren cómo dicen, ¿eh? Por el hecho de que las cartas del apóstol Pablo las tomamos muy en cuenta, porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo es el que es comisionado directamente por Yeshua para ser maestro a los gentiles.
Entonces, ¿por qué dices tú, Francisco, que se idolatra a Pablo? No, Pablo es un maestro para los gentiles. Y como ustedes entonces no toman en cuenta las cartas del apóstol Pablo, por eso ustedes están en ese error terrible. Y no me maravillo. Yo he escuchado también a personas como ustedes que han dicho que hasta el apóstol Pablo era un falso profeta. Y ya tú no estás muy lejos de también decir lo mismo. Entender. Sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿de qué nos estás hablando tú? ¿Qué escuela nos vas a dar? No, hermanos, yo les aconsejo que mejor sigan a Jesús, entiendan a Jesús, amen a Jesús, guardando sus mandamientos y Ustedes no no lo han. sigan a estos hombres. Bueno, pues aquí te contradices, porque si tú dices sigan a Jesús y sigan sus mandamientos, tú no sigues los mandamientos de Jesús. Eso es muy claro, porque Jesús lo dijo muy claramente. Yeshua dijo que los que guarden estos dos grandes mandamientos han guardado la ley y los profetas. Está muy claro. Que solo se dedican a darle publicidad a sus libros. A ellos no les importan las almas, lo tenemos bien claro. Pero vamos a ver qué más dicen. Hasta los mismos judíos se complican con esas leyes y Hasta los mismos judíos. Entonces, tú no eres judío, entonces. Bueno, aquí es claro que se está refiriendo él a los judíos ortodoxos, o sea, los que no han reconocido a Yeshua como el Mesías. Aquí es fácil entender esto. ¿Por qué dice así? ¿Por qué se expresa así, Steven? vamos a tratar de hacer orden, porque la Torah, las leyes de la Torah no tienen mucho. Sí, las leyes de Elohim son para poner orden, pero hoy vemos un desorden en ustedes, ¿no? O sea, todo lo desorden. Pero es que fue para Israel, no para ustedes. Ustedes nos tienen a nosotros como judaizantes, como tú nos llamas, pero creo que Sí, aquí lo que pasa es que la palabra judaizante se está utilizando de manera que ustedes de raíces hebreas le quieren meter a los que no son judíos la ley que es para los judíos. La ley que fue dada para Israel, ustedes quieren que la guarden los que no son Israel en este nuevo pacto. O sea, estás en un error muy grave, Francisco. ni tú ni el compañero que tienes al lado entiende ni ha entendido qué es judaizar. O sea, yo creo que hasta un niño de kinder lo entiende cuando se lo explican, ¿verdad? Porque a todos se nos tienen que explicar, pero hay cosas que no necesitan mayor explicación. Pero vamos a ver qué más loqueras van a decir. Mucho orden por sí mismas. Dice, a ver qué más loqueras, dicen. Como diciendo de que lo que ellos enseñan es muy cuerdo, ¿no? Son puras locuras. Una de ellas que he escuchado yo, no sé si también Francisco enseña lo mismo, ya lo dije anteriormente, de que ellos se dicen ser israelitas, pero no lo pueden comprobar científicamente con un estudio de laboratorio, que ellos sean realmente, por el ADN, sean descendientes de los israelitas. No lo pueden demostrar. Así que, ¿quién es el que está aquí enseñando más locuras? Sigamos oyendo. Digo, se puede entender qué es el Yom Kippur, el día de la expiación, en tres partes diferentes de los textos del Pentateuco, y hace falta que hacer un trabajo de poner todos los leyes uno al lado del otro para poder entender un concepto completo de qué es el día de la expiación, por ejemplo. Pero ¿para qué vas a estudiar el día de la expiación si ustedes ya no practican las fiestas? Si ustedes enseñan que todo eso ya está abolido, ¿para qué? Precisamente para eso, para que los que son engañados por ustedes entiendan todo esto de las fiestas. Para eso es. O sea, sencillo de entender esto. O sea, no todo lo que uno estudia es para aplicarlo a nuestra vida. Lógicamente que no. O sea, todo lo que uno estudia de la escritura no es para aplicarlo a nuestra vida, es para poderlo entender y enseñárselo a otros. No todo se va a aplicar a nosotros. Eso es sencillo de entenderlo. ¿Para qué van a enseñar algo que ya está abolido? La verdad que a veces no entiendo. Alguien que me explique. Vamos a ver.
Claro que no entiendes. Por eso estás ahí en el error, porque no entiendes. Ejemplo. Así que yo voy a tratar de hacer ese orden y enseñar paso por paso. Cada clase va a ser dedicada a otro tema. Por ejemplo, un tema va a ser el tabernáculo, otra clase los sacerdotes, otra clase el tema de purificación. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, ¿para qué vas a enseñar algo si tú estás bajo la ley de Cristo? Señor, porque se enseña lo de las fiestas para que uno también sepa el trasfondo tanto histórico como profético de las fiestas. ¿Qué te pasa, Francisco? Ahí me estás fallando, pero bastante feo, ¿eh? Se estudian las fiestas y es muy importante estudiarlas porque son proféticas, son de cumplimiento profético. Ahora, el trasfondo que trae también espiritual o el trasfondo histórico es importante de estudiarlo. ¿Sí? Ahora, todo lo que conlleva las fiestas que tenían que celebrarse dentro también de Israel, ¿verdad? Eso ustedes no lo entienden, porque ustedes quieren celebrar las fiestas estando donde ustedes están, que no se puede hacer. O sea, a ustedes les hace muchísima falta estudiar. Así que no digas que esto, ¿por qué lo enseñan? Te contradices mucho en este sentido. Es importante estudiar las fiestas para no ser engañados. Cristo no enseñó nada de eso. ¿Para qué vas a enseñar tú algo que está obsoleto? Ay, ay, ay. A ver. Así que vamos a ir paso por paso. La primera clase va a ser como un tipo de introducción, de entender qué es la Torah, quién la Sí, la escribió. introducción sería escucha y obedece. Deuteronomio 6:4. Escucha y obedece. No escucha y desobedece. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. No, no todo lo que se va a escuchar en una enseñanza es para obedecerle. Y te voy a poner unos ejemplos más adelante, Francisco. Que no todo lo que uno aprende de la escritura es para aplicarlo a la vida de uno. O sea, es una cosa ilógica. Hay muchas cosas en el judaísmo ortodoxo que no. ¿A poco tú guardas todo lo del judaísmo ortodoxo? ¿O tú guardas todo lo que está escrito en la Torah? ¿Tú eres guardador de Torah? ¿A poco tú aplicas todo a tu vida? Claro que no. Por ejemplo, los sacrificios o la ley de sacrificios. Yo me imagino que tú la has estudiado. ¿La estás aplicando ahora? La ley de los sacrificios. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya fue hecho el sacrificio perfecto una vez y para siempre. O sea, te contradices aquí totalmente. Se editó, qué es todo eso, y luego comenzamos con las leyes. ¿Para cuáles leyes? Si ustedes solo tienen la ley de Cristo, es suficiente. Pero bueno, si ven, mis hermanos, todas las incoherencias, ¿verdad?, que dicen estos caballeros, estos Exactamente eso es lo que hacen ustedes. Son muy incoherentes. Sumamente incoherentes porque no hay coherencia en decir yo estoy en el nuevo pacto, pero guardas la Torá de Moisés, que es parte del antiguo pacto. Esa es una gran incoherencia. Así que aquí te disparas a ti mismo. varones, este verdadero judío, que no quiero hablar de eso porque voy a hablar en otro espacio pequeñito. Ahí se los dejo, mis hermanos, perdón. Ahí les dejo como para meditación y que la audiencia que vea estos varones que han enseñado que ya no tienen ley, que la ley de Elohim es una carga, que es una basura que no sirve, que está obsoleta, que está caducada, y difaman tanto la ley de Elohim, las mismas palabras de Elohim. No, mira, no es que se difame. No es que se difame. Mira, cuando uno da una enseñanza, mira, nosotros todos tenemos la Biblia completa. Yo no tengo un Nuevo Testamento para yo estudiar la palabra. Yo tengo la Biblia y se compone de Antiguo y de Nuevo Testamento. Y utilizamos ambos para dar una enseñanza. ¿Sí? O sea, aquí te contradices. Te contradices. Nosotros no tenemos como basura el Antiguo Testamento o la Torah. No, porque hay muchas cosas ahí que son proféticas y son útiles para enseñar.
Por ejemplo, cuando uno utiliza Éxodo capítulo 20 para hablar con un católico sobre el mandamiento de no tendrás dioses ajenos o no te harás imágenes, es de utilidad porque eso fue lo que le pidió Dios a Israel en cuanto a la idolatría. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es del Nuevo. Y la misma, o sea, uno utiliza como referencia a ese mandamiento de que no tendrás dioses ajenos. O sea, ¿dónde está que uno dice que es basura el Antiguo Testamento? Eso es una cosa falsísima. O sea, son las herramientas que utilizan ellos, de raíces hebreas, para denigrar el Evangelio, para denigrar a los cristianos. Que no quiero ver cómo en aquel día se van a tener que tragar sus palabras, hermano. Así de que, mis hermanos, saludos de donde usted nos escuche. Suscríbase y denle un me gusta para llegar a más personas, mis hermanos. Shalom, shalom y saludos. Es lo que les gusta a ellos, la utilización del lenguaje hebreo. ¿Sí? Shalom. Digo, no digo yo que sea malo, ¿verdad? Utilizar palabras del hebreo, pero ya a veces rayan ya no sé, en la tontería, la verdad. Mire, yo creo que el que critica que es idólatra, la persona que utiliza las cartas del apóstol Pablo, bueno, yo creo que aquí también es idolatran un poco el idioma, porque los oyes hablar Shabuatov o Laila Top, cuando tú puedes decir buenas tardes o buenas noches o buenos días en español. Si tú estás hablando en español con alguien que habla español, bueno, háblalo en español. O sea, no tiene sentido estar hablando en hebreo. Son locuras, la verdad. Pero en fin, bueno, esta es la reacción que le hacemos a la video reacción que también hizo Francisco Yadmiel del canal Alianza Perpetua Raíces Hebreas a este video del pastor José Carlos El Pizar con el hermano judío mesiánico Steven Arik Baren. Bendiciones.